Y antes de que usted se siente, voltéese a una persona que está a su lado y dígale feliz Pascua de Resurrección. Y dígalo con alegría, porque estamos muy, muy contentos. Podemos sentarnos ahora sí. Qué bueno reunirnos en un día como hoy. Bien, vamos a pedirle abrir sus Biblias en Juan capítulo 1, versículo 29. Juan 1, 29. Dice así: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, te pedimos tu bendición en este día, que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que esa palabra llegue a lo más profundo de nuestro ser y haga la obra, Señor, por la cual tú la has enviado. En el nombre de Jesús. Amén. Quizás usted ha tenido alguna experiencia como yo, y es que de repente uno ha escuchado una frase que le dijeron en algún momento a uno y pasó el tiempo y uno nunca la entendió. Y después, al cabo de un tiempo, ahora entiendo. Me cuenta Carmen que cuando ella estaba muy niña y estaba ahí oyendo, metida en las conversaciones de los mayores, de repente una tía le decía a la mamá: oye, ¿sabes que fulana está encinta? Y entonces ella, como era una niña, se imaginaba que era que esa persona le ponía una cinta aquí y se la amarraba, ¿no? Y pasa el tiempo y después uno se da cuenta, bueno, ahora entiendo de qué se trataba esta frase. Bueno, así me pasó a mí con Juan 1:29. Para serle muy, muy franco, yo creo desde que tengo uso de razón, yo he escuchado esa frase muchísimas veces y quizás usted también. Yo acostumbraba a ir a la iglesia, pues eso era todos los domingos y no había un domingo que no se mencionara esta frase. La vuelvo y la repito. El día siguiente vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero de haberla oído y de saberla de memoria, pues eso no es lo mismo de entenderla. Y pasaron varios años y situaciones distintas en mi vida hasta que llegó el momento en el cual yo pude entender el significado aquel de esta frase tan especial. Así que en el día de hoy lo que vamos a hacer es responder a 3 preguntas al respecto de esto que acabamos de leer. La primera pregunta es: ¿por qué Jesús es el Cordero de Dios? Este versículo dice: aquí el Cordero de Dios. La segunda pregunta: ¿qué significa para mí la muerte de Jesucristo? ¿Qué trascendencia eso ha tenido en mi vida? Es un hecho histórico, es un hecho religioso, pero para mí, para mi persona, ¿eso qué ha significado? Y la tercera pregunta que vamos a respondernos en el día de hoy: ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesucristo? Y eso es lo que estamos celebrando en un día como el día de hoy. Quiero decirle, esta mañana yo pensé, digo, como es un fin de semana largo y todo lo demás, pues déjeme decirle, igual de lleno. Hoy no se cabía absolutamente nadie, mucha gente, y hoy también tenemos una buena concurrencia. Le doy gracias a Dios por eso. Así que vamos a ir respondiendo cada una de estas 3 preguntas. Primera pregunta: ¿qué significado tiene el Cordero? Bueno, para entender por qué Juan el Bautista le dijo así a sus discípulos cuando vio que venía Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces nosotros tenemos que ir hacia atrás en la historia a un momento muy especial del pueblo de Israel. Y vamos a hacer el resumen donde vamos a poder observar algunas cosas que sucedieron en ese momento. Estamos hablando de cientos de años antes de que naciera Jesús.
Estamos hablando del pueblo de Israel en Egipto. Ellos estaban allí y habían pasado 430 años el pueblo de Israel viviendo en Egipto. Ellos habían llegado allí, si ustedes pueden recordar un poco, porque José había llegado como cautivo allá a Egipto y él llegó a ser el segundo de Faraón. Y en un momento en que había una hambruna muy grande en la tierra de sus ancestros, él mandó a buscar a toda su familia y vinieron a Egipto. Y en aquel momento el faraón que estaba a cargo de aquel gran imperio tenía un corazón abierto hacia la familia de José, así que le dio las mejores tierras. Y el pueblo de Israel comenzó a crecer y se hizo fuerte. Y como consecuencia de eso hubo ya el faraón aquel había fallecido, quién sabe cuántas generaciones habían sucedido, pero llegó el momento en que el pueblo de Egipto esclavizó al pueblo de Israel. Así que ellos pasaron de una situación cómoda a una situación terrible, porque entonces ellos estaban allí como esclavos. Y esto sucedió por años y años, hasta que en el libro de Éxodo se cuenta que el pueblo de Israel clamó a Dios, diciendo, ya no podemos aguantar más. Dios escuchó a esa oración y envió entonces a un hombre llamado Moisés para que él, a través de él, Dios trajera libertad al pueblo de Israel. Libertad de una esclavitud muy mala, muy terrible que ellos estaban viviendo. Una situación de verdad extrema. Y dice que en aquel momento Moisés llegó donde Faraón y le dice así, dice Dios, el único Dios que hay, dice, deja ir a mi pueblo para que me rinda honores en el desierto, para que me adore en el desierto. Pero el faraón no quería, ni el pueblo de, de Egipto, no quería absolutamente nada de eso porque eran los esclavos, eran los que le hacían las faenas, apenas le daban para su sustento o su alimento y eso era todo. Así que para ellos era muy difícil dejar ir al pueblo de Israel. Y el Señor comenzó a tratar con el faraón y con todo Egipto de una manera muy fuerte, porque comenzó a enviarle plagas a Egipto de tal manera que ellos soltaran, se estuvieran abiertos a dejar salir libre al pueblo de Israel. Y así comenzaron las plagas sobre aquella región de Egipto. Dice que la primera de ellas fue transformar las aguas en sangre. Qué terrible eso. No solamente el color, el olor, la fetidez, lo terrible que sería esa situación. Esa fue la primera plaga. Después vinieron las plagas de los piojos, la plaga de las moscas, hubo plaga de muerte de los animales. Bueno, una serie de plagas. Una de ellas, ya prácticamente la última, fue que dice que vino una tiniebla tan grande sobre toda aquella región que literalmente ellos no podían verse nada, ni siquiera sus manos de noche. Por más que prendieran luces, la oscuridad era impresionante. Así que todas esas plagas habían pasado y aún así el corazón del faraón estaba endurecido. ¿Y sabe qué me recordó esa parte de la historia que se narra en el libro de Éxodo? Que cada vez que el pueblo de Egipto sufría una plaga, el faraón y todo el pueblo estaba dispuesto, sí, cómo no, vamos a dejarlo a ir a los israelitas para que ya se vayan al desierto. Y después de un tiempo se olvidaban totalmente. Y así no le pasa a uno, le pregunto yo, en medio de una situación difícil, cuando hay un diagnóstico de por medio, cuando hay una situación económica terrible, cuando se pierde algún familiar o un hijo de uno está en una forma terrible, no hay un clamor a Dios. ¿Cuántas veces, inclusive a nosotros mismos, nos ha sucedido que clamamos a Dios, Dios trae la solución y después de un tiempo se nos olvida?
Ya ni siquiera nos interesa darle gracias a Dios. Y eso era lo que pasaba con Egipto, eso era lo que pasaba con el faraón. Venía una plaga, decía él, bueno, ya ahora sí vamos a dejar al pueblo de Israel, y al cabo de unos días se olvidaban absolutamente de su promesa. Así que ya llegó el momento en que Dios dijo, ahora sí le mandaré una plaga a Egipto, y de aquí ahora ciertamente van a dejar salir a mi pueblo. Así que Dios dispuso una plaga muy terrible, porque Él le advirtió a Moisés, y así Moisés se lo advirtió a Faraón, que vendría el ángel de la muerte sobre toda aquella región, y entonces iba a ir tocando la vida de los primogénitos, no solamente de las personas, el hijo más grande en cada casa, sino inclusive de los animales. Pero entonces, mire entonces qué propuso Dios. Como el Señor iba a hacer una diferencia entre el pueblo de Israel y los egipcios, entonces, porque era un castigo para los egipcios para que dejaran ir al pueblo de Israel, dice la Escritura que Él dispuso algo especial. Él iba a enviar el ángel de la muerte, pero de tal manera que el ángel de la muerte no tocara la casa de los israelitas. Y lo hizo de la siguiente manera. Dice Éxodo capítulo 12, versículo 3, dice, hablen con toda la congregación de Israel y díganle, el día 10 de este mes, cada uno de ustedes debe tomar un cordero por familia, según las familias de los padres. Entonces ellos tuvieron que hacer eso, ellos tuvieron que escoger un cordero de un año, un animal inocente, un animal muy cariñoso, y llevarlo a su casa y tenerlo desde el día 10 hasta el día 14. ¿Por qué tenían que tenerlo todo ese tiempo ahí? Porque ellos tenían que estar muy seguros de que ese cordero fuera un cordero sano, que no tuviera ningún defecto, no podía tener cojera, no podía estar ciego de un ojo, o sea, tenía que ser algo perfecto. Porque entonces, después de tenerlo allí ese tiempo, y me imagino yo que los niños especialmente se encariñaron con aquel tierno animal, después de eso, entonces el Señor les mandó lo siguiente: el animal debe ser macho de un año y sin ningún defecto, y lo tomarán de las ovejas o de las cabras, lo apartarán hasta el día 14 de este mes, y toda la congregación de Israel lo sacrificará entre la tarde y la noche. Las instrucciones que Dios le dio al pueblo de Israel eran muy precisas. Cada familia debiera tomar un cordero, porque llegaría el momento en que tendrían que sacrificarlo, asarlo en las brasas y después comérselo. De tal manera que si la familia era muy pequeña, entonces, y el cordero era demasiado, entonces se unían dos familias y así tenían suficiente para ambas, porque el asunto era que esa misma noche tenían que comerlo y no dejar absolutamente nada de ese cordero. Pero no solamente eso, sino que la instrucción del Señor es que iban a tomar a ese cordero y lo iban a sacrificar. ¿De qué manera? Sencillamente pasándole un cuchillo por el cuello, él se desangraba, y dice que la instrucción del Señor fue muy clara, que ellos tendrían que tomar una parte de la sangre que brotaba de aquel cordero sacrificado y entonces ponerla en la puerta, en el dintel de cada puerta, en los postes de cada puerta, para que cuando viniese el ángel de la muerte por aquel lugar, ese ángel de la muerte identificara en qué casa estaba la señal del cordero sacrificado. Usted sabe que así se hizo, porque ellos prontamente hicieron eso, tomaron un cordero del día 10 hasta el día 14, tenían que observarlo, si tenía alguna falta, pues ese no era, tendrían que buscar otro,
pero la sangre era muy importante, que había que ponerla en la parte de arriba de la puerta, ese es el dintel, y en los postes. Y desde ese momento hay algo que Dios le pidió al ser humano. ¿Y sabe qué se llama eso? La fe. Porque en aquel momento no era que el ángel de la muerte iba a pasar y él selectivamente iba a decir, esta es una familia hebrea, entonces estos no, esta es una familia egipcia, entonces a ellos sí, sino que había que tener la fe en acción. Si usted era una familia hebrea y usted le había creído a Dios, usted iba a sacrificar ese animal y poner la sangre allí. Y entonces nada le ocurriría a usted ni a los que estaban dentro de la casa. Pero si usted, aún siendo una familia hebrea, usted no tenía esa fe para escuchar y obedecer lo que Dios le estaba pidiendo, entonces igual le pasaba que a cualquier familia de los egipcios. Así que llegado el momento, dice que el ángel de la muerte pasó por aquel vasto territorio. Y dice que cuando pasaba por la casa de los hebreos y veía la sangre sobre los dinteles, dice que el ángel pasaba por encima de esa casa y la muerte no tocaba ese lugar. Y por el contrario, en aquellas casas de los egipcios, cuando no tenían la marca de aquella sangre, entonces el ángel de la muerte venía y allí el primogénito de tanto de hombres como animales fallecía. Y yo quiero decirle algo, mire, eso lo he dicho en otras ocasiones, pero que le toquen a uno no es tanto como que toquen a un hijo de uno. Y eso era muy doloroso para los egipcios. Y eso sucedió de aquella manera. Y hubo esa señal del pacto, ese sacrificio que se hizo en aquel momento. Hay un versículo que se encuentra en Hebreos 9:22 y que nos explica de una forma bastante clara por qué el asunto del sacrificio, por qué la sangre. Dice en Hebreos 9:22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. No hay perdón de pecados si no hay sangre de por medio. Ahora, ¿por qué el Señor lo estableció de esa manera? Porque también Él dice en su palabra que el alma que pecare esa morirá. Y la triste realidad de todos los seres humanos, sin distinción ninguna, es que todos hemos pecado. Dice Romanos, el libro de Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Así que entonces ese castigo, ese castigo por el pecado era absolutamente para todo el mundo. En realidad habían pecado tanto los egipcios como los hebreos, pero hubo un sacrificio, hubo una sangre que pagó por ese pecado y a través de esa sangre hubo remisión de los pecados. La historia del pueblo de Israel, la religión del pueblo de Israel es una religión en donde se hablan de continuos sacrificios. Si alguien pecaba, la solución era llevar un animal, sacrificarlo y con esa sangre entonces limpiar su pecado. Esa fue la historia del pueblo de Israel por siempre. Y en este momento el Señor no hizo una excepción. Había que salvar al pueblo de Israel. Esa salvación y ese perdón debiera ser por la sangre de un sacrificio. Y así se hizo. Ok. Ahora, entendemos ahora que el cordero para la religión judía tenía un significado especial de sacrificio y de perdón. Esas son las dos cosas que tenemos que tener claras en nuestra mente. Ahora, la segunda pregunta que tenemos para hoy es ¿qué significa para mí la muerte de Jesucristo? Ya yo entiendo qué significaba para el pueblo de Israel. Ya yo entiendo que ellos lo hacían como una manera de alcanzar el perdón de Dios. Pero para mí, tantos
miles de años después, ¿qué significa el hecho de que Jesucristo fue al Calvario, murió en la cruz y fue sacrificado como el Cordero de Dios? Entonces, aquí venimos a lo siguiente. Para nosotros, el sacrificio de Jesús significa también la liberación. Ahora, una vez, de una manera muy interesante, Jesús estaba hablando con los judíos y les decía que, dice, si el Hijo les da la libertad, ustedes serán verdaderamente libres. Entonces ellos respondieron, nosotros libres, cuando nosotros hemos sido esclavos de nadie. Se olvidaron cómo estuvieron 430 años de esclavitud en Egipto. Pero ellos decían, nosotros no hemos sido esclavos. Y el Señor les responde y dice, todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. En ese sentido, si el pueblo de Israel necesitó un sacrificio de un cordero por familia, para limpiarlos y darles la libertad, en ese mismo sentido, usted y yo que vivimos aquí a tanto tiempo de distancia, necesitamos el sacrificio del cordero que Dios ha establecido para limpiarnos a nosotros y para darnos la libertad de la esclavitud del pecado. Y en este sentido, se lo digo de esta manera, si una persona no reconoce el hecho de que ha pecado contra Dios y por lo tanto es un esclavo del pecado y que merece la condenación eterna, entonces esa persona no necesitará un salvador. De ninguna manera va a estar pidiéndole ayuda a Dios para que le mande un salvador. Pero así como nosotros podemos ver que el pueblo de Israel estaba en esclavitud, así hoy en día nosotros podemos entender que sin la ayuda de Dios y sin el perdón de Dios, nosotros estamos muertos en la esclavitud del pecado. Decía el apóstol Pablo, el gran apóstol Pablo, dice, porque el bien que quiero no hago, sino lo malo que no quiero hacer, eso es lo que hago. Porque hay una ley, hay algo que está en la naturaleza humana que a uno le empuja a ofender a Dios. Eso es lo que se llama el pecado. Ahora, cuando nosotros hablamos de esclavitud, pensamos en el pecado y quizás a usted se le venga asuntos como puede ser una adicción. Yo creo que una persona que tiene una adicción, cualquiera que sea esa adicción, puede reconocer, oye, yo tengo esta esclavitud en mi vida. Y cuando uno piensa en esas adicciones, quizás uno se va al extremo de las drogas, de los estupefacientes, de cosas tan terribles como esa, pero algo tan sencillo como el cigarrillo. Usted no ha hablado con gente que tiene problemas de atadura con el cigarrillo, por decirlo de una manera, que socialmente nadie está viendo mal a la persona que fuma, ¿no? Usted no está diciendo, este es un vicioso, no es fuma. Lo más que le puede a uno es lástima, porque quiero decirle lo siguiente, cualquiera persona que es esclava del pecado sufre esa esclavitud. Una vez me encontré yo con un hombre que había fumado toda su vida y estaba batallando, y quiero decirle, hay clínicas, hay métodos, hay parches, no sé si habrá inyecciones, Quiquito, no sé si habrá inyecciones, no hay, pero parches y cuantas cosas, ¿para qué? Para librarse de una esclavitud como esa. Pero me decía, si yo hubiera dicho no la primera vez. Así que para una persona que sufre de esclavitud, como de un vicio, eso es algo como demasiado evidente. Pero sin embargo, no solamente esas cosas dañan al ser humano. Cuando usted está preso por rencores en su vida, ese es un tipo de esclavitud también. Cuando usted es preso de los temores que puede haber en su vida, cuando usted está metido en sus pensamientos que no lo dejan vivir, usted no puede vivir el presente, mucho menos el futuro,
porque usted está atrapado en los pensamientos del pasado. Ese es un tipo de esclavitud. Y también por esa esclavitud vino Jesús a traernos libertad. Y por esa esclavitud el Señor Jesucristo padeció y fue sacrificado para que hoy nosotros podamos tener libertad. Mencionaba yo hoy el caso que es más frecuente de lo que uno se imagina, en donde uno de repente tiene que conversar con un joven y el joven le dice a uno, poniéndose muy franco con uno, le dice, mira, yo he tenido pensamientos de suicidio en mi vida. ¿Suicidio por qué? Por muchas razones. Por razones emocionales, por depresión, quién sabe por cuántas cosas. Dice que ahora la plaga más grande que hay en este mundo moderno es la depresión y la ansiedad. Así que usted es una persona que está sufriendo de estas cosas, también por eso murió Jesucristo. Ahora, sucede que dice aquí en 1 Corintios 5:7, dice así: límpiense de la vieja levadura para que sea nueva masa sin levadura, como en realidad lo son. Nuestra Pascua, que es Cristo, ya ha sido sacrificada por nosotros. O sea que cuando Jesús murió en la cruz, y eso no fue por casualidad, coincidió con la fiesta de la Pascua hebrea. Todo el pueblo de Israel estaba celebrando esa primera Pascua, esa Pascua de liberación, donde se había sacrificado un cordero inocente, puro y sin mancha. Y en ese momento fue que Jesús entregó su vida. Y es más, el Señor le avisó a todos sus discípulos, y no solamente a sus discípulos. Cuando Él enseñaba en público, Él hablaba que era necesario que Él fuera sacrificado. Él tenía que morir. Fíjese lo que dice más adelante aquí en Juan 10:17, y no lo tengo allí, no lo busque. Dice así: por eso me ama el Padre, Jesucristo hablando, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea que, en otras palabras, el Señor Jesús, todo el tiempo que estuvo con sus discípulos, les estuvo avisando que Él tendría que morir, como el cordero que fue sacrificado en la Pascua. Pero eso era algo que Él lo decía y ellos no lo podían entender. Esas palabras que acabo de leerles aquí en Juan 10, Él las dijo mucho antes de la última semana que nosotros hemos estado celebrando en estos días. Mucho antes que eso sucediera, Él advirtió que Él iba a poner su vida, que nadie se la quitaría. A veces nosotros, cuando vemos el drama de lo que ocurrió en estos días de Semana Santa, nos compungimos, y claro que sí, porque nosotros vemos, y quizás esa es la imagen que usted conserva en su mente, un hombre que hizo muy bien, inocente de toda maldad, que sin embargo es tomado, es humillado, es escupido, es flagelado, es clavado en una cruz, traspasado por una lanza y murió. ¿Por qué? A veces piensa la gente, porque lo que pasa es que no había poder contra el imperio romano. Pues no es cierto. ¿Sabe por qué murió Jesús en esa cruz? Porque Él así lo decidió. Porque voluntariamente Él dijo: voy a entregar mi vida como ese cordero pascual. No fue algo fortuito, no fue porque todo lo que estaba allí, todo ese gran poderío, tanto militar como religioso, así lo había dispuesto. Él estaba allí por su propia voluntad. Ahora, hay un pasaje en el libro de Isaías que una vez escuché yo, que era un pasaje, y esta parte sí no puedo decirle si es cierto o no, pero que
los judíos evitan leerla en sus sinagogas, porque es tan claro, pero tan claro lo que este pasaje dice. Retrata de una manera tan diáfana lo que es el sacrificio de Jesucristo, que no hay manera de obviarlo. Hace unos meses estaba yo viendo uno de estos videos en YouTube y salían unos judíos cristianos en Israel entrevistando a otros judíos en la calle. Y la entrevista consistía en que este judío cristiano en hebreo le hablaba a ellos y le leía el pasaje de la Escritura, el pasaje que les voy a leer ahora. Y la pregunta después de leerlo que él le preguntaba a los propios judíos, religiosos algunos, otros no, era: ¿qué personaje histórico te recuerda este pasaje? Y sin excepción, todos decían a Jesucristo. Entonces, ¿cómo es que algo que está tan claro en la Escritura, aún hoy en día, no solamente los judíos, sino los que no son judíos alrededor de todo el mundo, esté tan cegado y no puedan entender el plan de Dios tan maravilloso por el cual Él envió a su Cordero, al Cordero de Dios, para que muriera por cada uno de nosotros? Y yo quiero leer estos pasajes, estos versículos de Isaías 53, y vamos a ir leyéndolo y usted me dirá si es o no una descripción de Jesucristo. Dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Mire que Él se lo contó a sus propios discípulos y ellos no lo creyeron. Cuando Jesús fue dirigido hacia el Calvario, ellos estaban allí sufriendo eso porque ellos se sentían de cierta forma defraudados, los discípulos de Jesús. ¿Cómo es que lo hemos seguido todos estos 3 largos años y ahora Él va hacia el sacrificio? No lo podían entender. Entonces dice aquí, dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Dice luego: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo para que le deseemos. Porque la idea que el pueblo de Israel tenía del Mesías era de un hombre lleno de poder, de una autoridad militar, una autoridad religiosa que vendría a poner a todo el pueblo de Israel en libertad. Ellos no se imaginaban que el Señor iba a enviar a ese Mesías de una manera tan sencilla como un niño indefenso en una ciudad prácticamente desconocida, con una familia muy humilde, José y María, dando a luz a ese Cordero de Dios en un lugar que había sido designado para los animales. No lo podían entender. Y sigue diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Usted piense, eso, ellos le están leyendo a los judíos de esta época en Jerusalén esto. Y la pregunta al final: ¿y qué personaje de la Biblia? Y sin excepción ellos decían: Jesús. Ellos no creen que Jesús sea el Mesías, pero sí puede identificar aquí la imagen misma de Jesucristo. Y sigue diciendo: despreciado y desechado entre los hombres, varón de los dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Y sigue diciendo Isaías 53, y todavía un poco más. Este pasaje que estamos leyendo aquí está en la Biblia, que era lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. Esto es parte de lo que el pueblo de Israel aún hoy en día considera que son las Escrituras. Ahí está, eso fue escrito 700 años antes de que naciera Jesús en Belén. Y sigue diciendo: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Y de nuevo la pregunta, ¿y a quién se te parece este personaje? A Jesús, Jesús de Nazaret. Y sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Yo recuerdo de muchacho la idea que había para este tiempo de Semana Santa. Yo recuerdo que en aquella época uno se acostumbraba a ir, pues nosotros teníamos una casita en el interior, así que nos íbamos allá a pasar esos días. Y esos eran días de silencio y recogimiento, no como en los días de ahora. Ahí no había televisión, porque en Panamá no había televisión, ustedes no van a creerlo. No había. Y uno prendía el radio y había una emisora. Y hasta se me olvidó el nombre de esa emisora. Pero para esta época siempre pasaban La Pasión de Cristo. Radio Mía me está diciendo allá, amada. Y uno entonces se sentaba a escuchar eso. Y los ojos se le llenaban de lágrimas a uno. Y uno pensaba qué malo que fueron aquellos hombres que mataron a Jesús. Pero la realidad que nos enseña la palabra es que Cristo murió. No fue por causa de los romanos ni de los judíos religiosos, sino que Él murió por ti y por mí para pagar nuestra culpa, para perdonar nuestros pecados. Y dice así, dice, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en Él el pecado de todos nosotros, sin excepción, el pecado de todos nosotros. Y terminando este pasaje dice en el versículo 7, angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, exactamente como lo describe la Biblia. Él fue atado, indefenso en ese momento, ni siquiera sus más íntimos seguidores salieron en defensa de él. Cada uno se avergonzó, cada uno se fue y se ocultó y no quiso saber nada del sufrimiento de Jesús. Dice, como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Y dice luego, porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Jesús fue en el camino al Calvario, cargando esa pesada cruz, humillado, flagelado y herido por ti y por mí. Por esa causa Jesús fue al Calvario. Así que entonces, ¿qué significa para mí la muerte de Jesús? Mi libertad. Ahora, le digo lo siguiente, si usted ha tenido una experiencia de un encuentro con el Señor, de haber recibido ese sacrificio de Jesús como el que pagó por todos sus pecados, usted ha pasado literalmente de muerte a vida. Eso es lo que la Biblia llama el nuevo nacimiento. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña a nosotros que le sucede a un ser humano cuando viene ante esa realidad conmovedora de decirle al Señor, Señor, estoy rendido, estoy cansado, no aguanto más, recíbeme y perdóname de todos mis pecados. Eso es lo que significa la muerte de Jesús para un cristiano. Significa que en la vida de uno hubo un antes y un después de aquel momento en el cual uno abiertamente vino al Señor y le pidió perdón por todos sus pecados y le aceptó a Jesús como su Señor y como su Salvador.
Dice la Escritura en 1 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Y lo que nos habla del sacrificio de Jesús es que Él entregó voluntariamente su vida para que a nosotros la vida eterna no nos cueste nada, absolutamente nada. Él lo hizo todo por mí. Y yo hoy confiadamente puedo decir, Jesús me salvó y yo tengo la vida eterna. Eso es lo que hace la gran diferencia de un cristiano. Un cristiano es una persona que ya en el momento de hoy, habiendo recibido ese sacrificio de Jesús, el cristiano no tiene por qué estar pensando, ahora yo tengo que hacer esto y tengo que hacer esto otro para recibir el perdón de mis pecados. No, porque Él todo lo hizo por mí en la cruz del Calvario. El cristiano, si tiene una conducta que es agradable a Dios, no es para ganarse la salvación y la vida eterna. Es sencillamente porque ya nosotros sabemos que Él lo hizo por mí y por pura gratitud nosotros estamos cada día viviendo para Él. Y decía el apóstol Pablo, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Ese es el resultado de la vida del cristiano. Un cristiano vive y busca a Dios y viene a la iglesia y está leyendo la palabra y está interesado en las cosas de Dios sencillamente porque ya él sabe que Jesús pagó el precio de nuestros pecados en la cruz del Calvario. Venimos a la tercera pregunta. Y luego, ¿por qué es tan importante la resurrección de Jesús? Dice la Escritura en Marcos 16:1 que cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungir el cuerpo de Jesús. ¿Sabe qué es lo que sucedió ese domingo en la mañana? Que todos sus discípulos dicen, bueno, se murió. Pusimos nuestra fe en Él y lo mataron. Y estaban todos tristes. Y estas tres mujeres fueron a comprar los perfumes correspondientes para embalsamar el cuerpo de Jesús. Ellos no esperaban que Jesús cumpliera lo que Él había dicho y que era que al tercer día Él resucitaría. Ellos no estaban esperando eso. Es más, esas tres mujeres valientes compraron eso y se dirigieron hacia la tumba que estaba cavada en aquella roca. Pero el resto de los discípulos, ¿dónde estaban? Metidos en un cuarto a puertas cerradas porque tenían miedo de que los romanos y los judíos religiosos vinieran ahora contra ellos. Y dice que estas tres mujeres fueron diligentemente, iban con sus perfumes y sus esencias hacia la tumba, y camino hacia la tumba una le dijo a la otra, ¿y qué vamos a hacer para mover esa piedra tan pesada que está tapando aquella tumba? Porque así se veía la tumba de Jesús. Hay algo que escuché en estos días y me llamó mucho la atención, y es que las tumbas más famosas que existen en el mundo son famosas por el cadáver que hay allí adentro. Pero la tumba de Jesús es famosa por el cadáver que no está, porque ha resucitado. Así que dice que ellas vinieron llegando a aquel lugar y entonces entraron, y cuando entraron a esa tumba, vieron algo que no podían esperarse. Porque dice allí que cuando entraron en el sepulcro, vieron que en el lado derecho estaba sentado un joven vestido con una túnica blanca. Ellas se asustaron, pero el joven les dijo, no se asusten, ustedes buscan a Jesús del Nazareno, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado. Miren el lugar donde lo pusieron.
Y yo quiero decirle, esas son las palabras más maravillosas que nos impulsan a nosotros a seguir viviendo de una manera alegre esta vida a la cual el Señor nos ha llamado. ¿Y cuál es esa palabra? Él no está aquí, ha resucitado. Ese es el gran mensaje de la cristiandad. Por eso usted y yo estamos fascinados con la vida que Dios nos ha dado, porque sabemos que Jesús no está muerto, porque ya Él resucitó. Y dice la Escritura que eso fue una noticia que fue corriendo. Estas mujeres fueron donde estaban los discípulos, allá se lo contaron, después vino Pedro y vino Juan, y allí ellos se iban enterando de que Jesús había efectivamente resucitado. Y si hay una evidencia de que Jesús resucitó, es la siguiente. ¿Ustedes honestamente creen que esos discípulos, si Jesús no hubiese resucitado, hubieran tenido la fuerza que tuvieron para entregar aún su vida por algo de lo cual ellos no estuviesen completamente convencidos? Ellos vieron a Jesús. Tomás fue uno de esos que decía, si yo no viere la herida y no metiere mi mano en su costado, y cuando se presentó Jesús y ellos estaban allí reunidos y Jesús le dice, Tomás, mira mi mano y mira mi costado y mete tu mano allí. Dice que él cayó de rodillas y adoró y dijo, Señor mío y Dios mío. Nosotros servimos a un Dios que no se quedó muerto en aquella tumba, que resucitó. Y de allí la alegría más grande que nosotros podemos experimentar. Yo quiero pedirle a los músicos que pasen adelante, por favor, y vamos a tener una canción muy preciosa. Hablaba yo, creo que era con Gabriel en estos días, porque estas son canciones muy antiguas. Gabriel, esta es una canción de esas que tú aprendiste en tu niñez y yo también aprendí en mi juventud, que hablan acerca del precioso regalo que Dios nos dio a través de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces yo quisiera que cantáramos todos esta canción y usted póngale todo el sentimiento, toda su fe, toda su esperanza, porque si nosotros vivimos es porque Él resucitó. Vamos a cantar esta canción.